Y a sus órdenes, ¿no? Bueno, y a las 6, ¿qué? A ver, estamos sorprendidos. Victoriano Huerta, ¿se va a hablar de Victoriano Huerta, maestro? Hay un investigador que es Eric del Ángel Landeros, que es un hombre que se ha dedicado a hacer trabajo de investigación en bibliotecas, en archivos, tiene una formación de historiador y él ha venido desarrollando ya en otras ocasiones, que le han merecido incluso reconocimientos y premios, investigaciones en torno a personajes que, como en el título de esta conferencia se llama, los olvidados de la historia. Aquellos que institucionalmente, que de manera oficial, no los hemos incluido en el análisis histórico y no nos hemos detenido mucho en ellos. Fíjense ustedes, Claudia, Ramsés, que hoy por la mañana revisaba yo el libro de cuarto año de primaria, aquel que se inició en los años 60 con la imagen maravillosa de la patria esta, y solo veo que en dos líneas se trata el tema de Huerta. Dice en una, Victoriano Huerta traicionó y mató al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y en el otro, donde viene la reflexión, ¿qué es lo que tienes que aprender del curso? Tienes que aprender que Victoriano Huerta fue traidor y mató al presidente y al vicepresidente. Pero además... Ahí nos quedamos congelados, claro. Es decir, fue muy sintética la visión de él. De Victoriano Huerta. Y lo más grave es que nos conformamos con esa síntesis. Claro. Ahora, lo importante es que el maestro Eric del Ángel Landeros ha estado investigando a este personaje lo ha hecho con gran y ha ganado profundidad, premios. De hecho, su tesis de maestría se la dedicó a Victoriano Huerta. Y está en la línea telefónica. Maestro, muchas gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Victoriano Huerta, aquí está el maestro Espino, que estará moderando esta mesa de trabajo a las 6 de la tarde. ¿Por qué Victoriano Huerta, maestro Eric del Ángel Landeros? Esta charla, la cual arropan diversas instituciones del Estado, es pues hablar de que no se habla en la historia porque es tipizado precisamente como el villano favorito, vale la referencia. Entonces, pues me parece que incluso el año pasado hubo un centenario sobre la muerte de Porfirio Díaz, se hicieron libros y diversos... No, y hay una estatua en Orizaba de Porfirio Díaz, ¿eh? Entonces, pues, la invitación es para que nos quitemos un poco los prejuicios o las cargas de las crónicas de la historia oficial y simplemente escuchemos o charlemos sobre Victoriano Huerta, pues con sus claroscuros, como todos los personajes de la historia, abiertamente y hacer un ejercicio en este sentido, pues para que la historia en mayúsculas pues, también hable sobre los otros personajes, ¿no? Sobre los que no se hablan. Maestro, yo creo que el ejercicio que vamos a tener hoy en la tarde con el maestro Eric es muy rico porque nos da la oportunidad de conocer al hombre, al ser humano, al sujeto que con errores y aciertos transitó y marcó una parte significativa de la historia nacional. Y en Jalapa tenemos un vínculo cultural con él. El general Huerta vivió en la ciudad de Jalapa un periodo como de 11 años, conoció, como decíamos hace un rato, a una jalapeña y procreó 11 hijos con ella de manera formal, se casó con ella, de los cuales nacieron 6 en Jalapa. Es decir, los jalapeños tenemos paisanaje con los primeros hijos de Victoriano Huerta. ¿Qué significa? Yo creo que en el proceso histórico del país hemos segmentado la historia en 3 vertientes: los buenos, los malos y los malditos. Los buenos seguramente están en los altares y uno que otro está en las estatuas de la periferia urbana y quién sabe qué tan buenos han sido, porque ellos nos dijeron que eran muy buenos y también había que revisarlos. Pero los malos se construyen a sí mismos, ellos ponen un gran esfuerzo por lograr esa maldad. Pero los malditos, la sociedad lo hemos construido. Es decir, en el discurso político, en el discurso literario, los hemos señalado como los personajes indeseables de los que no debemos ni siquiera tratar su nombre. En Jalapa, en la logia masónica Concordia número 1 de Jalapa, donde esos 11 años que estuvo el general Huerta habitando, formó parte de esa hermandad y de ese grupo. Y debo decirles que los libros de actas que se levantan cotidianamente en sus sesiones, están tachados sus nombres, están tachadas sus firmas, como una manera de quererlo olvidar, de quererlo borrar de la historia documental. Eso es peor que ponernos a investigarlo y conocerlo. Sin embargo, maestro Eric del Ángel Landeros se le conoce como el chacal en la historia. Mató al apóstol de la democracia. Como el borracho, como el indio. Fíjese cómo hay indios buenos en la historia, como hay indios malos. Y resulta que Victoriano Huerta, sin ningún afán
busca de reivindicar nada que no haya que reivindicar, evidentemente. Es muy parecido en las acciones políticas, en las acciones de Estado que tomó a muchos otros personajes de la historia que están considerados, como lo mencionaba el maestro, pues en otro rango, en el rango de los héroes, de los agraciados de la historia. Pero al final de cuentas, pues, todos eran hombres de carne y hueso de su época que tomaron decisiones, muchas basadas en sus intereses, muchas con una idea de país, o visión de país que tenían, pero al final de cuentas vivían en tiempos muy similares, ¿no? El país estaba en condiciones muy similares y las decisiones que tomaron tanto unos como otros también son muy similares. La cuestión aquí es cuando la historia atrapa a ciertos personajes en ciertos momentos o decisiones, pues eso lo enmarca. Pero eso lo ha hecho la historia oficial, la historia de bronce, de la cual pues ya ni siquiera el régimen que construyó, digamos, esa narrativa está prevaleciendo en el país. El mismo régimen que creó esa narrativa incluso acabó con uno de los últimos, de las joyas, digamos, de esa narrativa, que es la expropiación petrolera. En ese sentido me parece que no tiene caso que sigamos nosotros guardando silencio o no hablando, y lo digo desde el punto de vista académico, no tanto de cada quien podrá tener sus filias y fobias con los personajes históricos, pero desde la academia, pues claro que tenemos que hablar de todos los personajes, incluido Victoriano Huerta, aunque se le considere el traidor, bueno, pues está bien, pero hay otros que hicieron otras cosas también parecidas, de los que también se habla. Hablemos de todos, esa es la invitación, digamos, la postura. Pues yo le agradezco mucho, maestro Eric del Ángel Landeros. Estaremos muy pendientes a las 6 de la tarde en el Casino Jalapeño, moderando el maestro Espino esta gran conferencia y esta gran plática que va usted a tener con los jalapeños. Le agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias al maestro Eric del Ángel Landeros, que hay que leerlo una vez por semana en el diario El Universal. A ver, maestro Vicente Espino Jara, Belisario Domínguez, le cortaron la lengua, lo mataron. Es decir, sabemos tampoco de Victoriano Huerta que solo le achacamos los crímenes del presidente y del vicepresidente, pero poco recordamos que también una víctima de sus decisiones fue don Belisario Domínguez. Sí, es una víctima. Gracias a él se da el fuero y los diputados están felices gracias a ese conocimiento. Miren ustedes, yo creo que en esa segmentación de buenos, malos y malditos, en Veracruz particularmente, digo, podemos empezar desde Hernán Cortés, ¿no? Sí, claro. En el que su violencia, su villanía lo llevó a quemarle los pies a Cuauhtémoc, ¿verdad? Y colgarlo, pero también nos heredó el gentilicio del que ahora nos sentimos muy orgullosos. Somos veracruzanos, de la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? También quiero recordar el caso de nuestro paisano, don Antonio López de Santana, que es otro de los villanos favoritos, ¿no? Si no es que el más favorito de los veracruzanos, y que efectivamente especuló con el territorio nacional, pero también a nosotros los veracruzanos, a esos del gentilicio, nos dotó de un territorio extraordinario, claro, que tenemos del norte de Pánuco a las Choapas, ¿no? Y qué decir del general Díaz, que con todos los grandes errores que son dignos de evaluar y de valorar, también nos dejó un legado que es el puerto de Veracruz. Ahora Victoriano Huerta pues vivió en Jalapa, y creo que los jalapeños tenemos un compromiso por lo menos de conocerlo, de darnos la oportunidad de saber quién fue en verdad Victoriano Huerta y llevarnos esa subjetividad de valoración y compartirla con nuestros hijos, con la familia, con los amigos, y salir contentos de una reunión como esta tarde, porque vamos a aprender algo nuevo. Estamos a días de que se cumple un aniversario más de la gesta heroica, la cuarta ocasión que Veracruz sale avante, ¿no? En un evento. El próximo 21 de abril. De los americanos, donde estuvo también ahí involucrado Victoriano Huerta cuando en el Ipiranga había armas. Había armas precisamente que venían a reforzar su posición política, ¿no? Y que bueno, ya estamos en otro momento en el que el general, del señor don Venustiano Carranza, que no era general, el general era su hermano Jesús Carranza, bueno, ya toma posesión del puerto de Veracruz, y se genera toda esta situación de la invasión, de la amenaza de la invasión, de la formalidad de la invasión, y luego de desocupar el territorio nacional por las fuerzas norteamericanas, bajo el mando del general Cándido Aguilar, otro paisano nuestro, y al mando de las tropas, pues nada menos que el general Heriberto Jara. ¿Y cuándo va usted a hablar de...? ¿Usted conoce al general Heriberto Jara? Un poco de datos tengo, pero este próximo día 17 de abril vamos a tener por ahí un acto conmemorativo para festejar un más, porque es el día oficial en el que el gobierno del estado y las autoridades le conmemoran un aniversario más de su muerte. ¿Qué se siente ser pariente del gran Heriberto Jara? Bueno, mire, yo creo que es un gran compromiso moral, un compromiso muy solidario y muy fuerte con mi familia, sin duda alguna, pero también para la sociedad es un compromiso moral.
Creo que Jara se distinguió porque hubo congruencia en su pensar y en su actuar desde que se involucró en la revolución hasta que concluyó como defensor de la paz mundial. Entonces, ese es el mejor ejemplo que tenemos para seguir esos lineamientos de una forma de vida, en la congruencia y en la honestidad. Don Vicente Espino Jara, gracias, señor cronista de la ciudad de Jalapa. No, con mucho gusto. ¿A las 6 a qué horas? 6 de la tarde en el Casino Jalapeño, en la calle de Zamora, centro histórico de la ciudad, entrada libre. Sí. Es viernes, es un agradable viernes, una tarde jalapeña, ahí nos encontramos y démonos, insisto, la oportunidad de aprender, de tener un nuevo conocimiento y de enriquecer lo que ahora sabemos. ¿Qué era? ¿Qué hizo también menos? Así es. Victoriano Huerta. Un catedrático de la Facultad de Historia, y nuestro ponente, Eric del Ángel Landero, que esta tarde nos va a disertar sobre Victoriano Huerta. El maestro Vicente Espino nos va a hacer favor de presentar a nuestro conferencista. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta tarde. Una de las características de la historia nacional o la historia de bronce en su tendencia a preservar una narrativa de buenos contra malos, en su afán por legitimar el poder de los victoriosos, por una visión de este tipo maniquea, lineal, mecanicista y simplista, nos ha impedido comprender nuestro pasado y las formas en las cuales se entretejen los procesos históricos que han configurado nuestra historia. La historia oficial del siglo XX tiene como referente central a la Revolución Mexicana y en su discurso ha señalado a Victoriano Huerta como el traidor, chacal y dictador. Un personaje maldito olvidado por la historia, al cual hay que agradecerle por lo menos una cosa: si no fuera por su aparición en la vida nacional, la narrativa histórica de México resultaría poco interesante. Huerta habitó casi 11 años en esta ciudad, donde además de trabajar en el levantamiento de los planos topográficos de la región como ingeniero constructor que era, se enamoró de una jalapeña, se casó con ella y procrearon 11 hijos, 6 de los cuales son paisanos nuestros. Personaje complejo. Huerta en sus acciones fácilmente entra en el bloque de los personajes malditos de nuestra historia y se une a otros como Hernán Cortés, quien además de quemarle los pies a Cuauhtémoc y colgarlo, en su perversidad se le ocurrió ponernos el gentilicio que ahora nos llena de orgullo. O nuestro paisano, Antonio Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, especulador del territorio nacional, jugador, dictador, pero el único militar capaz de enfrentar cualquier batalla. ¿Qué decir de Porfirio Díaz? Ominoso dictador que construyó el puerto de Veracruz. Estos hombres, malos o malditos, según la subjetividad de nuestra apreciación escasamente informada, deben situarse desde otro contexto para comprender mejor la trama de su historia, y qué mejor oportunidad para discutir sobre ellos en foros abiertos como este, porque sin duda investigarlos contribuye a una visión más completa de nuestro pasado. Admito mi falta de simpatía por Victoriano Huerta, pero también reconozco que ignoro mucho sobre él y creo que la época es la más apropiada para examinar desde otras aristas el papel de estos hombres que nos antecedieron, y por ello festejo que estemos reunidos para conocer y aprender lo que no sabemos más por omisión que por convicción. Por este motivo nos distingue con su presencia el maestro Eric del Ángel Landero, especialista en historia de la Revolución Mexicana, quien nos va a compartir sus conocimientos en torno a la figura de Victoriano Huerta, el olvidado de la historia en el centenario de su muerte. El maestro Eric del Ángel Landeros nació en la Ciudad de México en el año de 1985. Su formación académica la tuvo en la maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. Luis Mora en los años 2010-2012. También tiene diplomado en habilidades gerenciales, lo mismo que en Ciencias Políticas y Sociales, la licenciatura, y desde luego
también la Friedrich Ebert, diplomado en liderazgo progresista para la democracia en 2009. Tiene una amplia experiencia laboral en empresas paraestatales del gobierno mexicano y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su experiencia docente también es vasta y ha sido profesor de la materia de cooperación internacional en la Universidad del Valle de México en San Ángel. En la Universidad Mexicana ha ejercido el cargo de profesor en la materia Alcances de la Política Exterior, lo mismo que en la UNAM, en actividades realizadas como profesor adjunto de Relaciones Internacionales. Pero su experiencia académica y su formación profesional le ha dado la oportunidad también de participar y colaborar en investigaciones y publicaciones derivadas y relacionadas con los antecedentes históricos y revolucionarios de nuestro país, en congresos, en coloquios y en seminarios. Démosle por favor una bienvenida calurosa al maestro y aprovechemos esta tarde para aprender algo que ignoramos y un conocimiento nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Antes que nada quisiera agradecer a la Facultad de Historia de la UB, al Consejo de Cronistas de Jalapa, al Casino Jalapeño por pues permitir este espacio, también especialmente a Blanca Domínguez, que sin ella pues no hubiera, yo creo que no se hubiera podido llevar a cabo esta plática. Yo me quedo con una frase, bueno, con varias evidentemente del maestro, pero una en la que dice, yo confieso que no soy adepto a Huerta. Me parece que es totalmente entendible y lógico esa postura. No hay muchos elementos, digamos, para reivindicarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista académico, las posturas proselitistas, digamos, no son válidas. Los historiadores, la academia, tiene que entrar en todos los campos de estudio, investigar todos los episodios, todos los personajes, porque de lo contrario entraría en la lógica de la historia oficial, de la historia de bronce, donde solo se enfocan en ciertos personajes o episodios, ¿no? Y me parece que México ya ha pasado esa etapa, ¿no? El régimen que hizo toda la narrativa oficial de la historia, pues ya acabó. Bueno, no sé si ya acabó, pero incluso ya regresó, pero regresó y digamos que echó por la borda uno de los últimos grandes elementos de esa historia revolucionaria, que fue la expropiación petrolera. Es decir, no encuentro ningún motivo para seguir dejando de lado temas en la historia. Huerta es uno de ellos. Hace rato lo mencionaron en una entrevista, es el villano favorito prácticamente. Porfirio Díaz, que el año pasado cumplió 100 años desde su muerte, hubo libros, hubo seminarios, ¿no? Digamos que ya hay una escuela que ha revisado, una escuela revisionista, ¿no? de Porfirio Díaz, en la cual ha sacado a la luz cosas valiosas que no se habían dicho antes, porque evidentemente era la figura contra la cual el régimen se opuso, ¿no? Entonces había que oscurecerlo y había que volverlo un maldito, ¿no? Hay una revisión ya interesante, hay muchos trabajos donde dicen, bueno, sí, hubo esto, pero también hubo lo otro y tal. Hay otros extremos donde ya también hacen reivindicaciones totales y dicen que el porfiriato es la quinta maravilla, también hay excesos, ¿no? Como en todo. En la época de Maximiliano y el Segundo Imperio también se ha revisado, ¿no? Pues, o sea, es un liberal al final de cuentas, ¿no? Ha habido ya varios episodios y varios personajes que digamos que se ha tratado de poner en su justa dimensión histórica, su postura o su contribución o su papel en la historia de México, ¿no? Victoriano Huerta no se le ha permitido, él sigue siendo el chacal, el traidor de la historia, que en gran medida se lo ha ganado, pero ha habido otras cosas que no se dicen. Y cuando uno entra a revisar el huertismo, pues resulta que es muy similar a otros regímenes que sí son reconocidos en la historia, ¿no? Esta charla del día de hoy no pretende que cambien ustedes o nosotros de los héroes históricos que cada quien tenga, esos manténganlo. No pretendo tampoco que salgamos de aquí diciendo, mira, Huerta, es la maravilla, en absoluto. Me parece que el simple hecho de que estemos aquí, unos hablando y otros escuchando sobre Victoriano Huerta a 100 años de su muerte,
ese es un valor ya en sí mismo, ¿no? Y esta idea yo la platiqué a principios de año con Josefina MacGregor. Me dijo, hagamos algo, pero estaba de sabático en Madrid. En México lo exploré y pues hubo apoyo, pero bueno, también como mencionó el maestro, me dedico a otras actividades llamadas godines, digámoslo así, es decir, estoy en oficina también, entonces es imposible uno, digamos, construir este tipo de espacios. Por eso vuelvo a hacer el reconocimiento por la posibilidad que se da hoy para que finalmente hoy se dé esta plática, ¿no? Alargo la introducción, les digo cómo llegué a Huerta. Yo no soy un especialista de Huerta y tampoco soy un adepto, una fina Huerta. A quienes nos gusta y a quienes no nos gusta los personajes históricos, vamos, ¿no? Yo hice mi maestría, el tema de la maestría se llamaba el regreso político de Huerta en 1915, entre la guerra de facciones del México revolucionario y el enfrentamiento germano-estadounidense en la Primera Guerra Mundial, largo el título, ¿no? Entonces yo ahí me preguntaban, ¿vas a estudiar Huerta? No, yo estudio los factores que permitieron ese tema, ¿no? Incluso pongo una de las introducciones, esto no estudia Huerta, estudia los factores. Ahí tuve un acercamiento con el huertismo, ¿no? Pero después, al pasar de los años y después de esa tesis que se convirtió en un artículo y está en proceso de dictaminación para hacer libro, me encontré en los seminarios me decían, pues, o sea, tú pon la Huerta como es, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Fui madurando la idea de por qué no estudiar la Huerta. Ahora tengo un proyecto de investigación que tal vez haré en el doctorado sobre la política exterior de Huerta, y ahí sí he entrado más en las entrañas de lo que fue el huertismo, y es lo que me permite tener ciertos elementos que les voy a presentar a continuación. Primero, quiero hacer una revisión general y rápida de los hechos históricos que han puesto a Huerta como el condenado, ¿no? Como el villano. Ustedes me disculparán si volteo para atrás, pero la computadora no la veo, entonces si no me guío yo tampoco. Bueno, el golpe de Estado contra Francisco I. Madero es el punto clave, ¿no? La traición a Madero. Que claro que sucedió. Antes de eso, tampoco voy a poner a describir los elementos biográficos de Huerta, pero bueno, Huerta nace en Colotlán, Jalisco, en 1854. Tiene una fuerte raigambre indígena, digamos. Igual en estos temas hay indios malos e indios buenos, ¿no? En la historia, este es el indio malo de los presidentes. Es egresado del colegio militar, es un militar de formación, hábil y astuto no solo en las armas, sino en la política, porque pasó todo el periodo porfirista, el de la revolución, y cuando llega Madero al poder, se convierte en el hombre que tiene la seguridad del presidente, en este caso de Francisco I. Madero. Desde esa posición es una posición clave para negociar con los golpistas, Bernardo Reyes y Félix Díaz, y por el otro ir a las reuniones en la Embajada de Estados Unidos para fraguar el golpe de Estado, ¿no? Elimina a Gustavo A. Madero, que era uno de los principales, que le decía a su hermano, desconfía de todos, en especial de Victoriano Huerta. Huerta después hace apresar a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, y en las negociaciones con la embajada pactan que el presidente que asuma sea Victoriano Huerta y no Félix Díaz. Después Huerta tendría que renunciar para cederle el poder a Félix Díaz, y nunca lo hace. Ustedes saben que el proceso se dio, o sea, asume legítimamente la presidencia, el secretario de Gobernación renuncia, después le toca a él, en fin. Entonces rompe con el felicismo, exilia a Félix Díaz y al gabinete de Félix Díaz del país, lo hace a un lado, trata de hacer alianza con todos las facciones, con los constitucionalistas, Villa, Zapata, etc. El único que se le une es Pascual Orozco, que si Pascual Orozco no se hubiera unido a Victoriano Huerta en esta etapa, tal vez sería otro de los próceres de México actualmente, ¿no? Y también hace alianza con muchos de los antiguos porfiristas, digámoslo, ¿no? Establece relaciones con el 75% de los países con los que México había tenido relaciones, lo reconoce Gran Bretaña. Estados Unidos nunca lo reconoce, y más adelante ahondaré en el tema, ¿no? Pero bueno, efectivamente,
es un político astuto también y traiciona a Madero, de eso no hay duda y no hay debate, ¿no? Sin duda alguna. Otro punto y ese es el que incluso hace que los persiga Venustiano Carranza y los condene a muerte, digamos, fue el asesinato de Madero y Pino Suárez. Ya estaba en el poder Victoriano Huerta. No hay en las fuentes, evidentemente, testimonios que digan que Huerta dio la orden para matarlos, pero es muy difícil pensar que Huerta, al estar al frente del país y con el poder recién asumido, no haya influido, decidido u ordenado la muerte, ¿no? Entonces me parece que también ahí no hay mucho donde hacer. Eso le ganó muchas críticas de sectores internos e internacionales porque pues, lo veían como no necesario, ¿no? La muerte de ellos dos hizo que a Huerta y a los huertistas los acusaron de traición a la patria. Venustiano Carranza reactivó una ley que Benito Juárez la aprobó para perseguir a los traidores a la patria en la época de Maximiliano, es decir, a Maximiliano y a sus seguidores, ¿no? Por eso se tuvieron que exiliar Huerta y sus partidarios cuando termina el periodo de Huerta en el país en julio de 1914, ¿no? Otro punto cuestionable es la desaparición del Congreso, la desaparición de Belisario Domínguez, el senador de la 26 legislatura, y la prisión a la que sujetó a un montón de diputados y legisladores. Es innegable, él era militar, o sea, era natural que iba a ser un régimen totalitario, ¿no? Aquí tengo una cita que es una frase que dice Victoriano Huerta cuando asume la presidencia ante el Congreso. Déjenme la leo de este lado. Dice: mi espada y mi vida son de la patria para lograr la paz y juro que esta se hará cueste lo que cueste. O sea, en esa frase trasluce lo que será el huertismo, ¿no? La paz por medio de los medios que haga falta, ¿no? Entonces, cuando no tiene a su lado el Congreso, pues lo desaparece, ¿no? Y Wilson es uno de los puntos sensibles que toma, ¿no? La desaparición, los no estándares democráticos del país. Pero bueno, ese era una obsesión de Wilson con su idealismo, que ese es otro tema, pero pues en México en esos años, pues, ¿cuál democracia, no? La democracia tardó mucho tiempo más y todavía se cuestiona hasta la actualidad, ¿no? Pues sin duda fue un represor, también maniató medios de comunicación, de eso no hay duda, y es una práctica que pues, creo que se sigue haciendo hasta la actualidad. No se justifica, ¿no? Pero vamos, es un régimen militar y autoritario, ¿no? Eso le ha ganado el mote del chacal, el usurpador, el borracho, pero todos los personajes históricos tenían sus apodos. O sea, digo, a él los enmarcan mucho, ¿no? Que era borracho, pues sí, todo el mundo en las fuentes, sus secretarios dicen que efectivamente despachaba, pues si no borracho, con aliento, ¿no? Pero pues tampoco es el último presidente que ha despachado borracho, ¿no? O sea, pues y bajo el influjo de otras cosas. Entonces, pues sí, es eso, pero vamos, condenemos a todos los alcohólicos que han estado en el gobierno, están en el gobierno, ¿no? Otro punto del que ese es menos conocido, pero también cuando esto que les mencionaba intenta regresar al país de su exilio, el Imperio Alemán lo financia para armar la contrarrevolución que empieza a construir en Estados Unidos, y hay una alianza ahí con Alemania, digamos, ¿no? Pues es criticado por traidor a la patria, por todo lo que se puede cuestionar. Pues la lógica ahí es que estábamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Alemania tenía como sus rivales a Francia e Inglaterra. Estados Unidos había declarado neutral, pero a pesar de ello era el principal proveedor de materias primas y pertrechos a Gran Bretaña y Francia. Entonces Alemania trató de que Estados Unidos declarara la neutralidad, no lo logró, y es una estrategia con muchos elementos, digamos, para tratar de inhibir que
armas y pertrechos al entente, ¿no? Una de ellas era desatar una guerra, digamos, con México, y que todos los insumos que producía Estados Unidos se concentraran en el continente y no viajaran a Europa. En eso se inscribe el regreso de Victoriano Huerta, un movimiento pragmático tanto de Alemania como de Victoriano Huerta, ¿no? Un tipo, ya lo dijimos, astuto, hábil en el poder, pues no, iba a hacer los pactos y las alianzas que fueran necesarias para alcanzar el poder, ¿no? Ahora les quiero hablar de ciertos elementos, o más bien de los elementos que casi no se saben o no se dicen de Huerta, que eso sí como que los tapan un poquito, ¿no? Primero, ya lo he venido diciendo a lo largo de estos primeros minutos, o sea, tuvo la capacidad y el liderazgo para ponerse al frente del poder y permanecer en él. Articuló alianzas inimaginadas, ya dijimos Pascual Orozco, pero también Enrique Krill, los antiguos porfiristas, digamos. No perdamos de vista que cuando Madero llega al poder hay una gran expectativa de cambio que Madero no logra concretar. Los radicales, digamos, lo visualizaban como tibio y la parte conservadora como radical. Nunca pudo construir un consenso, digámoslo, para tener una gobernabilidad en el país, ¿no? Hubo, pues, como es de la época, levantamientos constantes, ataques, la propiedad, se cobraban impuestos, o sea, era una tierra sin ley. Entonces mucha gente, incluso civiles, empezaron a añorar el regreso de la estabilidad y de la disciplina, digamos, y del orden de la época porfiriana. Toda esa coalición integrada por los porfiristas, por sectores internacionales que tienen intereses económicos aquí, apoyan al movimiento de Huerta, y así inicia el periodo del huertismo. Hay en las fuentes testimonios de que cuando entra a la Ciudad de México hay júbilo, o sea, los capitalinos, los negocios dicen, bueno, por fin vamos a regresar a poder restablecer nuestras actividades económicas, ¿no? Logra hacer de entrada una coalición, digamos, para gobernar. Después se va deconstruyendo por muchos factores, incluidos los errores del mismo, ¿no? La aceptación social que le acabo de mencionar, y después esto que prácticamente no se dice, pues sí tenía un programa de gobierno estratégico también. Él, la primera Secretaría de Agricultura al establecer, evidentemente tratando de responder a las demandas del sector, ¿no? Y esto quiere decir que tiene un programa agrario real. También trata de hacer reformas en la educación. Nunca se puede implantar nada, pues es un régimen asfixiado y ahorcado, ¿no? Pero es eso de que fue el usurpador, llegó, era un borracho, era un desorden y no había formas, ni pies, ni cabeza en su gobierno. Pues es un mito un poco. Sí lo había, ¿no? No se pudo implementar, pero sí lo había. Después hay otro elemento, que tampoco se dice mucho, pero recordemos que el embajador Henry Lane Wilson apoya a Huerta y a Félix Díaz con el pacto de la embajada para que asuma el poder Victoriano Huerta, ¿no? Nunca logra el embajador que William Taft reconozca el gobierno de Huerta, y a los pocos meses asume la presidencia Woodrow Wilson, ¿no? Y Woodrow Wilson, como ya lo dijimos, idealista, demócrata, dice: no voy a reconocer a ningún gobierno emanado de un golpe militar. Entonces no reconoce a Huerta, y eso implica no le da fuentes de financiamiento. Entonces, pues había una zona controlada por el constitucionalismo, otros por la convención. No tenía manera, las aduanas, sobre todo los constitucionalistas las tenían dominadas, no tenía ingresos. Era indispensable para Huerta obtener el reconocimiento de varios países para que le dieran empréstitos, ¿no? Ataca duramente Wilson a Huerta, le dice dictador, lo condiciona a que renuncie para reconocerlo, y evidentemente pues Huerta no iba a renunciar. Lo que hace Huerta es responder con un discurso y una postura de defensa de la soberanía, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a revisar las fuentes, puede ver que los discursos y las posturas del régimen de Huerta hacia Estados Unidos y en la política exterior, digamos, es de la defensa de la soberanía, la igualdad de condiciones. O sea, lo que hoy es el artículo 89 constitucional, fracción 10, que son los principios de política exterior,
en gran medida se lo cuelgan a Carranza, que eso es cierto, con la doctrina Carranza, pero Huerta unos años antes ya había dicho lo mismo, ¿no? Yo no sé si porque amaba el país o porque pues, si no me está reconociendo Wilson, mi estrategia va a ser atacarlo y usar el discurso nacionalista para tener adeptos. Les voy a leer una cita de uno de sus cancilleres. Tuvo 9 cancilleres, que es otra característica del huertismo. No hay una estabilidad en su gobierno, dicen que es muy desconfiado de sus secretarios, ¿no? Federico Gamboa fue secretario de Relaciones Exteriores de Huerta unos cuantos meses y le tocó responder a Estados Unidos en varias ocasiones. Les voy a leer una frase, un fragmento de lo que dijo Federico Gamboa. Cuando la dignidad nacional va de por medio, entiendo yo que no hay empréstitos suficientes para que, con pleno conocimiento de ello, los encargados por la ley de mantenerla incólume la menoscaben. Si en principio siquiera fuéramos a admitir los consejos y advertencias, llamémosle así, de los Estados Unidos de América, no solo vulneraríamos nuestra soberanía, sino que comprometeríamos por un futuro indefinido nuestra soberanía y todas las futuras elecciones que presidentes quedarían sometidos al voto de cualquier presidente de los Estados Unidos de América. Imagínense esa nota diplomática de un gobierno endeble hacia la potencia, hacia Estados Unidos, que es una potencia regional en ese momento y que está en vías de consolidarse como una potencia en la Primera Guerra Mundial. O sea, es una nota frontal, no diplomática, le dice con puntos y comas que no va a aceptar empréstito alguno ni condicionamiento porque es vender a la patria, ¿no? Ese discurso, si ustedes lo escuchan ahí, no les digo quién es, pues ustedes dirán, pues es de Carranza, es de la doctrina Estrada, es tal, pues no, es del huertismo, ¿no? Y al huertismo fue al que lo invadió Wilson en 1914, porque en la invasión de Veracruz de 1914, que ahí es así, hubo muchos coloquios y hubo publicaciones muy rescatables, no, o sea, se habla de la ocupación, de la invasión, pero no se dice que fue contra Huerta. Y que ahí hay otro debate, si Huerta sí la respondió o no, pero bueno, hubo una defensa de Veracruz y hubo una ocupación de 8 meses de Estados Unidos contra Huerta, ¿no? No fue contra Carranza, no fue contra Villa, no fue contra Zapata, fue contra Huerta, ¿no? Y ya que estamos en el tema, Wilson en este tiempo trató de hacer varias estrategias para que se reemplazara a Huerta. Su principal objetivo era hacer un gobierno de coalición. Llamó N cantidad de veces a Villa, a Zapata y a Carranza para que hicieran un gobierno de coalición. El único que aceptó fue Villa. Pero eso no se dice en la historia, porque Villa es un prócer y un héroe, ¿no? Pero Villa era pues proyaquista total, ¿no? De hecho, él va de Columbus cuando Wilson reconoce a Carranza en 1915. Se siente traicionado por Wilson, va y hace la expedición de Columbus, ¿no? Entonces, o sea, en fin, claroscuros de todos los personajes, ¿no? Y así es la historia. Entonces, incluso podríamos, bueno, hay publicaciones de tiempo de Huerta de personajes que empiezan a decir que hay una doctrina Huerta de política exterior. Eso tampoco se sabe, pero bueno, hay personajes que lo empiezan a decir. Y pues, sí, o sea, repito, si tiene esta postura o esta doctrina para defender a su gobierno, con una visión pragmática, pues seguramente sí, pero pues cuando se hace la expropiación petrolera o se aprueba la Constitución del 17, los gobiernos revolucionarios o revolucionarios tuvieron que negociar con Estados Unidos para no aplicar retroactivamente la ley. O sea, tuvieron que negociar. O sea, factores de poder son factores de poder y no hay más, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que no se sabe mucho, ¿no? Y que me parece que es importante que se sepan. Para cerrar, pues bueno, es el villano de la historia, ¿no? Se ganó el mote de villano de la historia. Hemos visto aquí que tiene muchos elementos para tomarlo como tal, ¿no? Y cada quien, como les repito, puede estar de acuerdo o no, puede sentirse afín o no a Huerta, o puede tener sus héroes históricos, como todo el mundo tiene sus futbolistas preferidos o sus personajes de telenovela preferidos. Eso es natural e inherente de todos nosotros. Lo que no puede permitirse la historia como ciencia, como disciplina, la historia con mayúscula, es por esa visión dejar de estudiar a ciertas etapas o ciertos personajes. Eso no,
los que nos dedicamos o hacemos investigación no nos podemos permitir, y creo que ahí hay un vacío y no encuentro ningún elemento por el cual no entremos a estudiar a Huerta o cualquier otro, ¿no? Hace unos días fue el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, vamos, muchos de aquí seguramente nos identificamos políticamente con Zapata, ¿no? Y ahí hay un montón va a haber un montón de ceremonias, de libros, de revisiones, etcétera. Está bien, estoy de acuerdo, pero bueno, también entremos a estudiar, ¿no? O sea, al otro, ¿no? El olvidado de la historia, bueno, pues por ende, ¿no? Como es el condenado, el chacal, no nos metemos con él, la historia con mayúsculas y sin mayúsculas se olvida de él, y el olvidado de la historia es como también el título de esta charla. Hace un par de meses en la revista del diario Reforma entrevistaron a Josefina MacGregor, a Alan Knight, a más académicos y un servidor, y salió una publicación donde valorábamos los 100 años de la muerte. Por cierto, murió el 13 de enero de 1916 en Texas. Les termino de cortar esa parte. Estados Unidos descubre la conspiración de Huerta. Estados Unidos y los exmilitares que estaban allá en el exilio lo detiene antes de cruzar la frontera. Iba a cruzar junto con Pascual Orozco por Ciudad Juárez, y los meten a la cárcel. Meten a la cárcel a los dos. Pascual Orozco escapa, los Rangers de Texas lo persiguen y lo matan. Ellos dicen que contestaron una agresión, pero bueno, el número de impactos de balas sobre Orozco es desproporcional. Entonces lo meten a una prisión de más seguridad a Victoriano Huerta, se empieza a deteriorar su salud y sale a finales de 1915 de prisión y muere en Texas. También hay un número de versiones de que si lo envenenaron o que si tal o cual, eso no lo sabemos. Muere en Texas, está enterrado en San Antonio, si no me equivoco, en una lápida por más humilde y sencilla y rupestre. A su familia nunca le permitieron repatriar los restos. Evidentemente no está en la Lóndiga ni estará de los hombres ilustres, no lo tiene que estar tal vez, pero tampoco es la lápida de Porfirio Díaz en París, ¿no? Que es una cosa que es suntuosa, una capilla, digamos, ¿no? Así transcurrió los últimos días de Victoriano Huerta. Hay pocos autores que han estudiado a Victoriano Huerta enfocados en el huertismo o en el personaje. Hay muchos libros que tocan pues, la alianza con Alemania o la invasión de Estados Unidos en 1914, pero no hay muchas publicaciones al respecto. Y los que lo han estudiado han sido más autores desde el extranjero. Aquí les traje uno, Michael Meyer, con su libro El retrato político de Huerta, es digamos el libro insignia, que lo hace en los 80s. Después hace una revisión biográfica política de Pascual Orozco también, desde el extranjero, digamos allá no hay problema en estudiar a Victoriano Huerta, allá sí lo han estudiado. William Sherman, también estadounidense. Kenneth Grieve, que tiene algunos estudios de caso o sobre el huertismo también, y la única autora mexicana que ha de alguna manera hecho ciertos estudios sobre Huerta es Josefina MacGregor, que es investigadora de la UNAM, ¿no? De ahí en fuera, pues es terreno libre, fértil para los investigadores y los estudiosos de la historia, y pues espero que haya más, ¿no? Y que haya más trabajos de historiadores en otras etapas y campos que también no están estudiados o investigados pues ni siquiera a profundidad, ¿no? Digamos por encimita, ¿no? Pues yo dejaría hasta aquí para dar la palabra al doctor, y les agradezco mucho su atención. El comentario está a cargo del doctor Jorge Rodríguez Molina, catedrático de la Facultad de Historia, un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Bueno, no hay que quitarle el protagonismo aquí a Miguel Ángel, que es el que hace la investigación y de alguna u otra manera es el que da a mostrar lo que no se sabe de
este personaje, que bien lo ha dicho, uno de los olvidados de la historia, o como lo dijo el profesor, un maldito. Sin embargo, es bien importante hablar de dos aspectos que son fundamentales en el momento de hacer historia y que tiene que ver con el olvido y una palabra que se está utilizando últimamente en la historia, que si bien no es el antónimo de la memoria, ¿sí? Se habla de lo que es la desmemoria, es decir, aquella acción que es determinada por el Estado, en el caso de la disciplina de la historia, en el cual se hace todo lo posible para hacer que se pierda de la faz en el pasado la vida de un personaje o de un hecho histórico. En este sentido, la desmemoria se convierte en una política de Estado y que se va implementando también en los ámbitos académicos. Cuando triunfan los liberales a mediados del siglo XIX, pues empiezan a surgir esos malditos, como decía nuestro profesor, o aquellos personajes que han tenido un papel negativo desde la óptica del régimen triunfante, como sería, por ejemplo, Iturbide, como lo va a hacer Santa Anna. Los liberales que escriben historia a mediados del XIX van a tratar de hacer que la gente se olvide a través de ese mecanismo llamado la desmemoria. Así como Santa Anna, así como Iturbide empiezan a entrar a ese panteón de estos personajes olvidados, también vamos a encontrar a Cortés, ¿sí? Casi 60 años después, a partir del triunfo de los revolucionarios, empieza a haber mecanismos parecidos, ¿sí? Prácticamente no hay trabajos sobre estos nuevos malditos. Porfirio Díaz, Victoriano Huerta. Desde los años 30, 40 hay una gran cantidad de textos que hablan sobre la revolución, sobre todo de muchos que participaron dentro de la misma. Así vamos a encontrar memorias de generales, ¿sí? De luchadores sociales, y es hasta los años 60, sobre todo cuando se profesionaliza la historia, cuando empieza a haber estudios más serios, pero sobre todo haciendo uso eficaz de la técnica de investigación y el uso de los archivos para hablar de nuevos ámbitos para interpretar el papel que tuvo, por ejemplo, en este caso, la Revolución Mexicana. Y empieza a haber ya caminos sobre aquellas nuevas formas de interpretar la historia. Sin embargo, no va a haber nuevamente estudios sobre aquellos personajes del cual, por ejemplo, habla aquí Eric del Ángel, como Victoriano Huerta. Y aun cuando aparentemente ya hemos logrado una transición a la democracia, pues no olvidemos que países como España, que lo logran desde los años 70 y todo ese proceso hasta los 80, tampoco han logrado resolver o no saben qué hacer todavía con aquellos personajes o aquellos momentos que se vivió durante la Guerra Civil Española y que todavía hay huellas para gran parte de la población del impacto que tuvo la misma, ¿sí? En este sentido, aunque se han implementado comisiones para ver qué se hace con aquellas calles que tienen nombre de personajes que para algún sector de la población fueron duros, ¿sí? O para otros sus héroes, todavía no saben qué hacer con el pasado. Y en este sentido creo que por eso Victoriano Huerta todavía no es objeto de trabajos que deben como finalidad lograr una discusión mayor sobre este tipo de personajes. Y creo que en gran medida se debe porque no hay todavía una conciencia plena de la función que tiene la historia en establecer el diálogo entre el pasado y el presente, pero también creo que es por el temor que hay de que estas discusiones se conviertan en algo más en términos políticos. Por ejemplo, cuando hablamos de Victoriano Huerta, diría, bueno, ha habido un cambio en la vida democrática del país, luego entonces se puede hablar de él. Sin embargo, recordemos que fue el asesino del apóstol de la democracia. Si ustedes recordarán cuando
el expresidente Vicente Fox llega a ser presidente, precisamente uno de los personajes íconos de él va a ser Francisco I. Madero. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a seguir hablando del asesino, del apóstol de la democracia? En ese sentido, por eso creo que, aun cuando ha habido muchos cambios en la vida política del país, creo que todavía no se atreven o no hay los espacios suficientes, no para investigar, porque ya ha habido investigaciones, prueba es la investigación que hace Eric, sino para una mayor discusión sobre qué es lo que sucedió, ¿sí? Y sobre todo en qué impacto tiene el reconocer la vida de estos personajes que, si bien para el régimen actual son considerados como los malos, como los malditos, tuvieron una función y tomaron decisiones en un contexto específico. Y creo que trabajos como Eric del Ángel, creo que pues tratan de abrir la polémica, abrir la discusión y en este caso lograr un mayor diálogo entre el presente y el pasado, ¿no? Al final de cuentas, creo que el hacer estas investigaciones, el difundir las investigaciones, ¿sí? Pues van a hacer que nuestra sociedad se vea a sí misma con una mayor madurez, y creo que para ver hacia el presente sin llegar a polemizar, sin llegar, a cuestionar que el presente se tiene que hacer a partir del diálogo con el pasado. Y bueno, no queda más que abrir la ronda de preguntas, ¿sí? Para que pueda contestar a la misma. ¿Tú me vas a ayudar? Agradecemos la presencia del licenciado Manuel Fernández Ávila, que nos apoyó con este espacio, también del doctor Gerardo Galindo, director de la Facultad de Historia, y a los amigos todos, gracias. Abrimos el espacio para las preguntas, cuestionamientos. Buenas tardes. Aquí difiero un poquito de ambos, porque hablar de olvidado, Huerta nunca se ha olvidado, se ha conservado. Hablar de malditos, hasta cierto punto, entre comillas, podríamos decir, pero recuerden ustedes, les llevo muchos años de ventaja. Recuerden ustedes quién hizo grande a México, desde Veracruz hasta Ciudad Juárez, Porfirio Díaz. ¿Conocen ustedes Bellas Artes? Porfirio Díaz. ¿Conocen ustedes el Paseo de la Reforma? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue grande. Lo que una vez me decía un político conocedor de la historia de México, Porfirio Díaz duró más años en la presidencia porque no había la persona adecuada o indicada de seguir su paso, de seguir haciendo esa construcción de un México mejor y grande para que se conociera mundialmente. Desgraciadamente se fue a los 30 años, 30 y tantos años. Pero a través de la vía se fundó México, se fundó Celaya, se fundó Aguascalientes, y así todos esos lugares crecieron gracias a la visión que tuvo Porfirio Díaz. Y además, olvidados, ninguno, y menos Huerta, como decía el maestro. Yo no soy afín de Huerta, porque el que es traidor en todos lados, pero que se haya olvidado, jamás se va a olvidar, y ahora menos sabiendo que sus hijos son paisanos de mi señor padre. Pero no digamos que son olvidados. Lo bueno y lo malo jamás se olvida. Siempre se conserva en la memoria de cada uno de nosotros. Todo está desde el punto de vista donde se ven las cosas. No se olviden de Porfirio Díaz. No fue maldito, porque tenemos muchas obras, y una muy grande, el Palacio de Bellas Artes.
Bueno, antes que nada los felicito por tocar este tema del general Huerta. Sin duda alguna, pues fue un personaje de la historia de México. Y hay que tocar a los buenos y a los malos. Y ustedes como investigadores, pues los felicito por ello. Déjenme decirles que el general Victoriano Huerta estuvo muy vinculado a Jalapa, porque aquí se casó. Y la primera dama fue jalapeña. En el libro de Sara Sofovich la señala, una señora de apellido Águila, y hay todavía familias aquí en Jalapa. Vivió aquí varios años al frente de la Comisión Geográfica Exploradora. Fue ingeniero civil. Victoriano Huerta, un ingeniero de polendas, que había que levantar la topografía del país en aquel entonces, y lo hizo con gran categoría. Quien estaba al frente de la comisión fue el general Ángel García Peña, que también vivió aquí en la calle y la construyó la casa que está en Juárez, esquina con Clavijero. Posteriormente mi abuelo la compró. Y el general García Peña llega a ser secretario de la Defensa cuando asciende a presidente Victoriano Huerta. También otro aspecto importante que a mi juicio creo que se debe destacar es que el general Huerta conformó uno de los grandes gabinetes de México. Tuvo personajes relevantes de la política, gente de mucho talento. Entre ellos el director del Imparcial, el más importante, a mi juicio, poeta de México, don Salvador Díaz Miró. Y entre otras cosas, el general Huerta, señalando aquí lo que mencionó don Luis, cuando llegó al poder, le mandó una misiva a don Porfirio Díaz, dándole facilidades para que regresara al país. Solo que el general Díaz no lo aceptó. A mi manera de ver, se equivocó, porque le hubieran hecho un gran recibimiento y además habría estado aquí en el país. Cosa que a mi manera de ver es un compromiso que debemos tener los mexicanos con Díaz. No regresó porque consideró que la forma en que usurpó el poder era ruin, asesinando al presidente Madero. Y por esa manera no quiso. En fin, creo que vale la pena seguirlo analizando más, ustedes que son especialistas en investigación, y por ello los felicito, porque sí, hay personajes, pues como todos, con claroscuros, y este personaje sí merece, por su origen, un análisis más detallado, porque será lógico que actuara así, por su origen, como lo señaló usted, de Jalisco, pero de origen indígena, feroces. Así tenía que ser. Y desde el momento mismo que Madero lo seleccionó, firmó su sentencia de muerte. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy García Marrero, servidor de todos ustedes. Me dedico al humorismo y voy a decir un chiste. El representante del partido Morena aquí en el estado de Veracruz ahora se llama Manuel Huerta. A lo mejor es nieto de Victoriano y a lo mejor conviene reivindicarlo para Veracruz. Prácticamente se llenó el auditorio. No sé si confundieron esto con un acto político ahorita que andan en campaña, pero no lo es. Y
espero que no les hayan prometido boing ni tortas, porque creo que tampoco va a haber. Y si ahí me dan una a mí. Como inicié la charla, yo les dije, yo no vengo aquí a cambiarles a sus próceres o a sus héroes históricos, ¿no? Que cada quien se quede con los suyos, y es muy respetable, como lo dije también, cada quien le gusta más Messi que Ronaldo, no sé, el Batman que protagonizó Christian Bale al último, o sea, eso es inevitable, ¿no? La reflexión mía parte desde la historia como ciencia y como academia. Me parece que ahí tenemos que pretender ser lo más objetivos y quitarnos estas ataduras, estas afinidades que tenemos, y estudiar a todos los personajes por igual, ¿no? Pues yo comparto con muchos, con otros diciendo quiénes son mis figuras preferidas en la historia o no en la historia, pero ya que me dediqué en una de mis actividades a ser historiadora, con el rigor metodológico, en fin, pues digamos que cuando uno trabaja en eso tiene que ser objetivo, ¿no? Y eso es lo que vine a plantear aquí, ¿no? Hablemos de todos. De Porfirio Díaz, como también lo dije, hay muchas cosas rescatables que no se dicen, ahora se dicen más, y hay muchas cosas criticables. Pues claro que Celaya y el norte se desarrollaron y hay números y datos duros, pero de igual forma el sur y el sureste se empobrecieron, hubo persecución, hubo autoritarismo, hubo asesinatos, pues no se puede ocultar ni lo uno ni lo otro. Porfirio Díaz tuvo también una política exterior que es, digamos que la historia internacional es mi área de especialidad, tuvo una política exterior impecable. La inversión extranjera que él traía, que él recibía, pretendía distribuirla en tres formas de manera igual: la de Estados Unidos, la de Gran Bretaña y la de Francia. Él evitaba generar una dependencia con Estados Unidos, y además hizo toda una política, una estrategia en Centroamérica para que fuera zona de influencia mexicana y no de Estados Unidos. Hubo muchas tensiones con Estados Unidos, también para que el gobierno de Estados Unidos reconociera al régimen de Porfirio Díaz. Fue una negociación dura, no fue fácil, y hubo una situación tirante, digamos, ¿no? Tensa en todos esos años. De igual forma, el porfiriato tiene claroscuros. Hay a quien últimamente le gusta mucho Porfirio Díaz, pues excelente. Hay a quienes siguen no gustándole, pues excelente. Lo que se ha hecho la disciplina es estudiar el porfiriato y los demás, bueno, no los demás, porque como aquí se ha dicho, Iturbide también falta estudiar, ¿no? Hay muchas deudas históricas desde la academia, digamos, ¿no? Entonces, pues, adelante, que cada quien siga con sus gustos históricos predilectos, no hay ningún problema. Lo que no se lo puede permitir, reitero, es que la disciplina, la historia como ciencia, tenga esas posturas en favor o en contra de uno, ¿no? O sea, se tienen que abordar todos los temas y todas las épocas parejas, porque pues es conocimiento, y si no tenemos como mexicanos grandes huecos y vacíos que nos hacen no entender la historia por completo, y pues ahí sí, decir en una charla, fue un malo, hizo tal o cual, y a lo mejor no es cierto, ¿no? O a lo mejor sí. Entonces, mi postura, reitero, es eso: estudiemos y hablemos de todos. Podemos hablar bien o mal o no, pero investiguemos sobre todos, ¿no? Sería eso de precisamente, si nosotros viéramos la producción historiográfica sobre este personaje, pues, si bien no ha sido olvidado por algunos sectores de la sociedad mexicana, sí ha sido duramente vilipendiado, ¿no? Independientemente de que hicieron grandes obras, porque en efecto, ¿sí?, una de las características del régimen de Porfirio Díaz fue su afán modernizador, y se ve reflejado una inmensa construcción de obras. Se nos olvida, por ejemplo, el puerto de Veracruz, ¿no? Que pues, esa modernización que se dio precisamente se dio en el régimen. Sin embargo, si viéramos y comparáramos, por ejemplo, cuando empieza a haber estudios sobre aquellos personajes de la revolución o del movimiento, y últimamente en algunos ámbitos académicos se habla más que de guerra civil que de revolución. Las grandes obras, por ejemplo, de Goma, cuando habla de Zapata, o últimamente esta obra de Paco Ignacio Taibo, que si bien no es una historia que tiene ese rigor metodológico, pero sí ha sido muy popular la
muestran cómo estos personajes sí son no tan solo estudiados, sino difundidos. Su proceso, o los procesos de investigación son altamente difundidos, cosa que no sucede con estudios de Victoriano Huerta. Pero creo que después de estos años empieza a haber esa apertura, ¿no? Sin embargo, pues a veces más que profundizar en la investigación, lo que abre es una polémica mayor, y lo importante es seguir que haya esa investigación y sobre todo difundirla o divulgarla, ¿no? Si uno ve los libros de texto, por ejemplo, de los jóvenes que utilizan en el bachillerato, en las secundarias, y vemos y leemos esos textos, vemos que personajes como Victoriano Huerta, como Porfirio Díaz, como Cortés, son vistos de una manera maniquea, ¿sí? Son los malos. ¿Sí? Eso sí no podemos negarlo. Lo que sí deberíamos de hacer es que no se establecieran estos juicios, estos prejuicios. En la historia no hay buenos y malos, sino hombres que tomaron decisiones y que en su momento, sobre todo en el ámbito político, pretendían resolver un problema. ¿Sí? Y las decisiones, pues, trascendieron. Y dependiendo del régimen triunfante, pues, estas decisiones serán vistas, sean positivas, de manera positiva o de manera negativa. Yo lo que quisiera aportar es como un análisis sociológico. Cuando revisé el libro de primaria, lo comentábamos al mediodía, el libro de cuarto año de primaria en el que estudiamos, yo creo que una gran mayoría de los que estudiamos aquí, solo encontré dos líneas refiriéndose a Huerta: el asesino del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Y en la síntesis le dice o nos decía a los niños que tenemos que aprenderlos correctamente, que el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez habían sido víctimas de la ambición y de la traición de Victoriano Huerta. ¿Eso a qué nos lleva? A lo que decía el licenciado. No lo hemos olvidado. Solo nos enseñaron que era un hombre que merecía el desprecio social, el desprecio del colectivo. En esa construcción social, yo hablaba hace un rato de los buenos, los malos y los malditos. Los buenos les hemos construido pedestales en la calle porque nos han dicho que eran buenos y no sé qué tan buenos eran o nos dijeron que lo eran. Algunos incluso están en los altares. Los malos nos construimos nosotros mismos. Día con día hacemos un gran esfuerzo, los que son los malos, para ser verdaderamente malos. Pero los malditos los hemos construido en el colectivo. Nosotros en el discurso político, en el discurso social, pero lo más grave, en el discurso educativo, hemos construido la figura de los malditos. Y señalaba yo al inicio de la plática los ejemplos que ya se han citado aquí más de una vez. Cuando hablamos de nuestro paisano, el general Santana, es decir, es el más malo de los malos de la historia jalapeña. Cuando hablamos del general Díaz, siempre hay quien lo va a desacreditar de manera a ultranza, sin un razonamiento previo. Y hoy día, ayer caminaba yo por estas calles y alguien me gritó: adiós Huerta. Es decir, porque vieron el cartel seguramente y vieron ahí mi nombre. Y entonces me atravesé a saludarlos porque además, bueno, cabe la broma, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que abatir es precisamente esa construcción social y ese concepto de los malditos. Lo que tenemos que darnos a la tarea como esta tarde es conocer realmente a esos hombres, lo que hicieron, lo que aportaron, las circunstancias que los forzaron a una u otra decisión y la valoración que cada quien tome, la subjetividad de su conocimiento, pero siempre sustentada en el quehacer de la investigación, en el quehacer de la certeza, y no lo de que alguien escribió aquí hace 50 años y que lo seguimos repitiendo día con día, y lo más grave, lo seguimos reproduciendo en los libros de texto gratuito del día de hoy, que por cierto están por desaparecer, dicen. Entonces, creo que ejercicios como este nos enriquecen, pero
pero además nos deberían de obligar a algo más, a llegar a casa, a más bien un buen fin de semana, y ponerlos a nutrir de información adicional para que tengamos una verdad más completa, y en un momento dado, como dije hace rato, no coincido, no simpatizo con Victoriano Huerta, pero tengo una serie de elementos y razones por las cuales no simpatizo con él, y no porque alguien generacionalmente me transmitió el conocimiento, el rencor y el odio. Así no se vale. Tenemos que ponernos a trabajar y estudiar en serio. Muchas gracias. Última intervención. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Camarillo. Probablemente voy a perder la oportunidad de guardar silencio porque no es mi tema, no lo conozco. Vi hace unos momentos por la mañana el cartel y me pareció interesante porque hay una frase por ahí que dice que cuando solo la Caperucita cuenta la versión, pues obviamente el lobo siempre va a ser el malo, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones que me interesó el tema, lo desconozco absolutamente, no es mi área, pero como arquitecto quiero aprovechar para hacer el comentario de lo que comentó el señor. Efectivamente, creo que una de las labores más visibles, mucho más sólidas en el país es precisamente la labor del crecimiento económico, y en el aspecto arquitectónico, bueno, ni se diga, ¿no? México tiene el rostro que tiene precisamente a la labor incansable y de obras que probablemente en aquel entonces, bueno, se desconoce. Por ahí hay unas versiones, por ahí la pude ver, que le puedo dar lectura, que incluso algunas estatuas, parece ser, las habían pasado como de bronce, ¿no? Y ya con el tiempo, lo que pasa con el caballito, ¿no? En México, ¿no? Que finalmente se nota que no están hechas como las adquirieron en aquel entonces, como se las vendieron pues al gobierno. Bueno, yo mi labor principalmente la desarrollé en Veracruz, en el área de la zona de la Plaza de la República, donde convergen ahí todos los edificios, y bueno, arquitectónicamente no hay, creo que nada que decir, al contrario, ¿no? Sino observar y admirar la obra tan atinada que tuvo el presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, también hay algunos claroscuros, precisamente como ustedes comentaban, que en esos claroscuros hay unos muy oscuros, ¿no? Que hizo pues prácticamente un aniquilamiento de toda la comunidad yaqui, y que las forzaban a llevar a Yucatán a la producción del Nequén, y que prácticamente al forzarlos a extenuantes jornadas laborales, pues los dejaban morir enfermos. Y comentó alguna vez que era más barato ir por más yaquis que curarlos, ¿no? Que atenderlos, y murió demasiada gente. Yo desconozco absolutamente todo el tema de Huerta, por eso es que vengo acá, y aunque no es mi tema, probablemente cometería un error, ¿no? a estar mencionando algunas cosas que desconozco, pero me parece que también Huerta participó, ¿verdad?, en esas, ustedes lo saben, yo no lo sé, pero parece ser que participó también en esas batallas, ¿no?, contra las revueltas de yaquis, tanto en el norte como en el sur, y aniquiló a muchos mexicanos. Entonces prácticamente, pues me imagino que ese es el tema principal por el cual tiene sus oscuros, en el caso tanto de Porfirio Díaz como de Huerta. Y bueno, finalmente, uno de los, ustedes, no sé a dónde se refiere una cita que vi que decía que las campañas, bueno, en referencia cuando lo invita, estaban mencionando que invitan a participar a Huerta con Madero, pues es muy aplicable eso, ¿no? Que pues, me parece que la invitación fue muy ingenua, ¿no? Porque pues si ya sabían cómo era, ¿para qué lo invitan? No, creo que sí lo conocían perfectamente bien. Ese es un tema. El otro es que pues astuto, como lo califican, pues tuve el acercamiento cuando fue la decena trágica. Esto es, desconozco, discúlpenme que no puedo hacer una precisión en mi comentario, pero cuando se
se une a, es decir, estuvo calculando pues la rebelión que había contra Madero, lo eligen para que la combata, pero finalmente pues empieza a hacer sus cálculos, ¿no? De ver de qué forma podía, pues obviamente asumir al poder. Ahí hace un comentario en lo que dice que las campañas, discúlpeme, sí, ya para terminar, las campañas producen pues prestigio y economía, o sea, y recursos. Entonces, que entre más larga sea la economía, perdón, entre más larga sea la campaña militar, pues mucho más ventaja económica podía tener. Entonces, es uno de los comentarios que pude, más bien algo que pude, discúlpame. Sean breves, por favor. Muy buenas noches. Mauricio Casani, vengo de Perote. Ahorita que oía todo eso, yo recordaba algunos cachos de historia. Y a Huerta, no lo justifico, ella fue un bárbaro, pero lo critican por matar a Madero. ¿Quién mató a Zapata? Y lo tenemos con letras de oro. ¿Quién mató a Carranza? Tenemos 100 calles con sus nombres. ¿Quién mató a Obregón? Y mejor nos callamos la boca, nada más me acordaba de eso. Ya la última participación. Bueno, intentaré ser breve, pero sí, o sea, yo como historiador siento que es mi deber hablar de los olvidados que tiene la historia. Mucha gente es olvidada y como aquí lo menciona, Victoriano Huerta es un ejemplo. Tenemos por ejemplo a Hernán Cortés, como lo mencionamos, Iturbide, Santana, y son personajes que tienen mucha importancia en la historia mexicana, por ejemplo, y todos los ponemos ahorita actualmente como traidores, como enemigos, como la escoria de la sociedad mexicana, pero hay que entender lo que son hombres de su época y son hombres que hicieron lo que tenían que hacer para evitar caer, que el poder que había aquí en México cayera, como lo vemos por ejemplo con Santana. Santana vende Texas, era o lo vendo o nos invaden. ¿Qué hago? Mejor lo vendo y ya, me libro del problema. Y hoy día lo vemos como el más malo que vendió Texas, y aquí en Jalapa nunca he visto una calle que diga Santana, no he visto nada que diga Santana, y aquí sí se menciona Santana, yo no lo conocí y aquí no nació, porque ni siquiera sabemos, la gran mayoría, dónde vivió Santana. Hay una casa por el Liceo, ahí vivió. Ajá, pero no es como que en los grandes libros te mencione Santana vivió en Jalapa y tuvo su casa allí y creció, y toda una historia como lo es con Zapata o con Ávila Camacho. O sea, muchos de los personajes son olvidados y puestos como malos, y nunca he visto, o sea, siempre es la estatua de Juárez y abajo Porfirio Díaz, o abajo los conservadores. O sea, siempre, por así decirlo, abajo sosteniendo la estatua estaría un conservador que carga a Juárez siempre. Eso es lo que puedo opinar. Yo ahí nada más le comentaría aquí a nuestros amigos que sí tuvimos una calle que se llamó de Santana y que en los archivos municipales está registrada, y que era la primera parte de la calle que va de Jalapeños Ilustres a la altura de la panadería de Ausón. Subimos esa primera cuadra en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, se llamaba calle de Chacapa, y de la esquina a la barranca, porque no había ese viaducto, ese puente, se construyó después para comunicar hacia 20 de noviembre, ese tramo se llamaba de Santa Ana, no de Santa Ana la Virgen, de Santa Ana en general. Y bueno, el domicilio donde nació el general, pues lo tenemos aquí saliendo, justo enfrente están las instalaciones que utiliza Banamex. Y bueno, también hemos tenido una controversia total con algunas personas que han dicho
que les gusta más la calle de Zamora para que haya nacido por este lado o por el otro. Una verdadera arbitrariedad de conceptos. Lo cierto es que ahí estuvo la casa y en ese espacio hay todavía una pequeña placa en bronce donde dice quiénes son los jardines acuados. Había una placa en la casa del general Santana, que acabas de mencionar. Ciertamente, un gobernador de Veracruz decidió quitarla y ya, desapareció. Es muy buena la observación de este joven y lo felicito. Excelente, porque creo que como cronista, ojalá puedas... en la casa, en la calle, en la casa contigua a Banamex, ahí nació. Sí. Y la fe de bautismo del general está aquí en San José. Bueno, él se bautizó en San José. No sé ahora dónde esté. ¿Está en la catedral? Bueno, indudablemente, bueno, pues el general Santana, pues aquí se desarrolló, ¿no? No, pero quería hacerle un último comentario aquí a los investigadores. Miren ustedes, a mi manera de ver, siento que, bueno, coincido con que los libros de historia pues se deben refundar, rehacerlos, pero rehacerlos por historiadores mexicanos, porque la mayor parte de nuestra historia está metida a la mano de los norteamericanos. Ellos son los que han querido, los que nos han puesto a los héroes y a los villanos, dependiendo de cómo les ha ido y lo que nos han quitado. Eso ha sido la realidad. Yo lamento mucho que los historiadores de México se tengan que ir a las universidades extranjeras o vayan allá a aprender historia de México. Porque aquí México ha tenido grandes historiadores, gente de gran talento. Y bueno, no entiendo por qué todavía los becamos. Fíjense, deberíamos becarlos en las universidades de México y en las privadas de México. Pero ya párenle a la influencia norteamericana. Hernán Cortés, bueno, pues es prácticamente el padre de los mexicanos. No fue el cura Hidalgo. El creador de la nueva raza, que estamos aquí presentes, fue don Hernán Cortés, junto con Moctezuma. Y así, los villanos fueron villanos para los norteamericanos. El que tengamos nosotros la lengua castellana y la religión católica no lo soportan todavía los amigos de enfrente. Y todo lo que nos hacen es por los embajadores norteamericanos. No sé si aquí en el auditorio hay americanos, pero Jalapa está lleno de gringos, ¿Y para qué creen? Pues para pasar información. Véanlo en la televisión, la cantidad de programas. Hay uno ahí que se llama Mi Café, por cierto, nos dio en la torre, pero son norteamericanos. Nos tienen puesto el dedo y la planta del pie. No quieren que levantemos nada. Gracias. Pues podemos pasarnos aquí más horas disertando de historia, que es un tema muy interesante y apasionante. Sé que estamos al límite del tiempo. Hago 3 comentarios generales. Aclarar un punto que el joven de allá tocó acá cuando dijo que... Rafa, es que no se presentó, entonces por eso, mucho gusto, Rafa. Cuando yo digo que Huerta es el olvidado de la historia, me refiero a la historia como ciencia, o sea, no a la historia como relato, ¿no? O sea, a que no se ha investigado a Huerta, a que no se estudia a Huerta, no a que se ha olvidado de la narrativa o de la memoria de todos nosotros, en eso sigue presente, como se ha dicho aquí, ¿no? Tampoco hemos tocado el tema directamente, sí de soslayo, del uso político de la historia en la actualidad. O sea, cuando la reforma petrolera hace 2 años se dio, Gustavo Madero bien dijo, es un triunfo cultural del PAN. No recordemos, el PAN se crea en 1940 en respuesta a la expropiación petrolera en gran medida, y así cada quien toma su bandera, ¿no? El PRI cuando quiere reivindicar algo utiliza ciertos héroes históricos, cuando no, el panismo igual, ¿no?
La izquierda pues se ha quedado al final de cuentas pues, con los héroes de bronce de la revolución, ¿no? Zapata, en fin. Y así podemos, o sea, también hay muchos trabajos, y esto hay que decirlo, en la academia, que tienen trasfondo político, o sea, que hay una revisión de tal o cual cuando caen en ciertas coyunturas, ¿no? Y de los claroscuros hay, por ejemplo, el régimen de Huerta y de Lerdo de Tejada usó permanentemente, no recuerdo el autor, hay un texto que estudia las veces en las que ambos utilizaron las facultades excepcionales para gobernar sin el Congreso, y también utilizaron la facultad de disolver gobernadores autoritarios, pero bueno, es que es la realidad del siglo XIX, ¿cómo vas a gobernar? Y Porfirio Díaz también lo hizo así, y muchos revolucionarios lo hicieron. Bueno, todavía el gobierno de Carlos Salinas era uno de los, hicieron una tabla histórica y otro estudio de los presidentes que más usó la facultad para disolver los gobernadores. Bueno, está por el Senado, pero bueno, sabemos que el Senado, cuando hay mayoría de un partido, pues prácticamente es el del presidente, ¿no? Salinas disolvió gobernadores, fue de los que más, ¿no? O sea, se ha usado así, ¿no? Y la política tiene un uso, la historia tiene un uso político también. Para cerrar, creo que hay, ya que aquí hay investigadores, la Facultad de Historia, pues es imprescindible el estudio de los vínculos de Huerta y Jalapa, ¿no? Y hay un estudio ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y podemos, yo como les dije, estoy por construir la política exterior de Huerta, ¿no? Ahí hay otro, pues entrémosle, ¿no? Y si le rascamos, por ejemplo, en el siglo XIX hay 9 cancilleres que son veracruzanos. También se puede contar la historia diplomática de México a través de los cancilleres veracruzanos. Si me ganan ese tema, los voy a demandar por derechos de autor. Es lo único. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos al Casino Jalapeño que nos haya prestado las instalaciones, al licenciado Manuel Fernández Ávila, a los compañeros de la Facultad de Historia, al director, a los docentes, al público en general. Y arriba va a haber un brindis en memoria o en recuerdo, o un brindis en recuerdo de este encuentro.